Hola, Álvaro les habla para TradeLab Pro. Este es un podcast de 15 minutos en el cual vamos a hacer un análisis muy rápido de la estructura macro de mercado, viendo los principales factores que pueden llegar a impulsar el precio, pueden llegar a afectar el precio para las próximas semanas, meses. Seguramente vamos a ir siguiendo esta lógica todas las semanas, este ejercicio, para poder empezar a entender cuándo el precio empiece a dar zonas de capitulación en las cuales podemos llegar a ingresar, empezar a hacer compras ya pensando en el próximo bull market. Además, en este podcast les voy a mostrar dos indicadores que para mí considero son claves, que tienen que ver con la estructura macro global y que muy pocos lo están mirando, y también vamos a hacer un resumen general. Así que sin más, arrancamos. Como veníamos diciendo desde la semana pasada, hay algo importante que uno tiene que empezar a aprender y entender para poder ver qué es lo que está pasando con el precio, que es que los mercados son movidos por liquidez. En este momento la liquidez en el mundo está bajando, entonces se está reduciendo de a poco la exposición a estos activos de riesgo, como pueden ser los índices, Nasdaq, Standard & Poor's, o como pueden ser el mundo de los criptoactivos. El dólar continúa creciendo con fuerza, eso lo vemos todas las semanas con el indicador DXY, y no muestra señales de sobrecompra. En este momento estamos en un proceso de la Reserva Federal de Estados Unidos y de los principales países llamado QT, Quantitative Tightening, en el cual se empiezan a reducir la cantidad de reservas que tienen los bancos y consecuencia de lo que pasa con la calle. En septiembre se prevé una reducción del circulante de 90 billones de dólares, que eso está empezando a activarse en estas semanas. Hay que estar alerta de los earning reports, de todo lo que son los reportes que tienen que ver con la actividad económica, que por ahora siguen indicando que los precios siguen yendo para abajo. Dos fechas importantes para este mes: el 13 de septiembre CPI y el 21 de septiembre FOMC. Para los que no conozcan sobre esto, yo les recomiendo que googleen. La información está disponible y rápidamente lo van a empezar a entender, pero en definitiva son fechas claves en las cuales suceden cosas en Estados Unidos que impactan en el precio en general, no solamente el de los criptoactivos. Vamos a ver los dos gráficos, los dos indicadores, análisis que para mí son fundamentales para entender cuándo puede generarse la reversión de precio. El primero tiene que ver con indicadores on-chain, que son analíticas que se toman de adentro de la información que se genera dentro de las blockchains, en este caso la blockchain de Bitcoin. Para eso vamos a ir a la página lookintobitcoin.com. En Look into Bitcoin vamos a ver en Bitcoin Charts. Después yo se lo dejo abajo para los que no tienen acceso a esto. Se lo dejo en el mismo video. Y nos vamos a enfocar en un chart on-chain que para mí deberían darle más interés en las próximas semanas, que tiene que ver con el Price Forecast Tool. Si se fijan en este indicador, ha demarcado muy bien. Acá debajo sale bien, ustedes pueden entender bien qué significa cada cuestión que tiene el gráfico, pero si nosotros vemos el gráfico desnudo, en este caso lo que podemos ver son en azul el precio del Bitcoin. Fíjense el precio de Bitcoin en los últimos 3 ciclos, ¿no? Con los máximos locales de los últimos años, y vemos dos líneas que se interceptan, que son el Delta Top y el Balance Price, y fíjense que por lo general estas líneas, estos indicadores han demarcado cuando hay cercanía con el precio, han demarcado los bottoms locales. Ténganlo en cuenta, véanlo. Yo disto mucho de ser un especialista en on-chain analytics, pero realmente este indicador lo he seguido en el tiempo. Si bien esto antes no existía en los bull markets anteriores, en este bull market sí, y por ende estaría bueno que le vayamos dando un seguimiento, sobre todo porque estamos en una zona muy cercana a tocar. Fíjense lo que fue en febrero, en marzo, el 25 de marzo del 2020, y ahora estamos llegando de vuelta a estos precios. Entonces, por un lado,
Price Forecast Tools, después lo dejo abajo el link. Y por otro lado, otro indicador que estamos viendo que tiene que ver con, lógicamente, los indicadores macro, es el DFII 10. Fíjense, DFII 10, también se los dejo abajo esto, que es el 10-Year Treasury Inflation Index Security, que tiene que ver, básicamente lo que analiza esto son los bonos a 10 años de la Reserva Federal, y es un indexado por inflación, por ende tiene en cuenta la inflación. Y fíjense que este indicador a nosotros nos está mostrando mucha información, porque por lo general, en definitiva, nos muestra información relativa, ¿no? Cercano a 1 o cercano a 0, pero si nosotros esto lo cruzamos con el BTC, vamos a sumar el BTC, un segundo, lo vamos a sumar acá. Si nosotros podemos sumar cualquier gráfico, por ejemplo este. Fíjense que ahora lo que tenemos es contrapuesto los dos gráficos. Si al BTC lo invertimos, bien, fíjense que podemos seguir una correlación. A ver, vamos a... un segundo. Fíjense que hay una correlación entre el precio, inversamente, porque hemos invertido un gráfico. Fíjense que el gráfico del Bitcoin está en negro. Entonces, precio del Bitcoin en negro. Y el precio del index invertido en naranja. Fíjense que podemos ver, acá no se va a ver, pero bueno, ya ustedes ya saben. Fíjense que podemos ver una correlación. Si ustedes ven el bull market del 2017, que siempre lo analizamos, fíjense que el DFI, este indicador de inflación indexado con los bonos de Estados Unidos, cuando el precio entra en proceso correctivo, el Bitcoin también entra en un proceso correctivo. Fíjense que pasó exactamente lo mismo. Y después en esta zona, en la zona de cuando está el último crash después de este proceso, fíjense que antes de eso el index, que tiene que ver con la inflación de Estados Unidos, tuvo una corrección agresiva, y luego el precio del Bitcoin siguió. Luego de eso tenemos todo un proceso alcista, ¿no? Y que tiene que ver también con el proceso alcista de la economía de Estados Unidos. Y por último, fíjense que el index hace un retrace, y ese retrace también termina impactando en el precio del Bitcoin luego de esta zona de distribución que se le llama. Luego hay una contracción de precio, y en este caso en el último bull run, fíjense que en el último bull run pasó exactamente lo mismo, y el index de los Estados Unidos, el DFI 10, también generó lo mismo. Y ahora lo que estamos viendo es una zona en la cual deberíamos consolidar para luego rebotar. Por lo general este indicador va adelantado, porque por lo general, si lo vemos para atrás en backtest, hemos visto que siempre reacciona después del DFI. Entonces estaría bueno que ustedes lo tengan como ticker dentro de TradingView, y si no, nosotros le vamos a ir dando seguimiento. Dos indicadores que para mí son claves, y después se los dejo abajo bien indicado, y que me gustaría que empiecen a seguir. Nosotros le vamos a dar seguimiento en este podcast. Volvemos al gráfico a los gráficos macro. Para eso voy a borrar esto y voy a volver para arriba esto. El siguiente indicador que vemos todas las semanas es el DXY, que mide
el peso relativo del dólar contra una canasta de monedas internacional. El dólar en este momento está en un proceso de expansión muy agresivo, que no sabemos cuándo va a terminar, pero que hoy por ahora está al alza, y que tiene que ver con una consolidación de precio muy grande que tuvo, de casi, estamos hablando de diciembre del 2014, hasta abril del 2022, estamos hablando de 2.600 días, 383 barras, estamos hablando de 383 semanas, o sea, estamos hablando de varios años de acumulación de precio, de compresión de precio, que hoy encuentra al alza y que seguramente nos va a estar dando nuevos máximos. Los topes, los picos, los próximos picos que estamos viendo son de 115 y de 121. Entonces, para que ustedes tengan en cuenta, el precio está yendo a buscar nuevos máximos luego de una compresión, de una zona de compresiva bastante grande en tiempo, o sea, estamos hablando de varios años. Entonces lo más seguro es que esto esté impactando y esté dándole fuerza al dólar. Si ustedes se fijan, todas las transacciones internacionales en este momento son en dólares. Si la Reserva Federal está reduciendo la cantidad de dólares en circulación, lógicamente esto va a seguir al alza. Entonces lo que tenemos que empezar a entender acá es cuando hay una reversión, que esa reversión le podría dar oxígeno a los índices americanos de riesgo y lógicamente a las criptomonedas. Si ustedes recuerdan, la semana pasada nosotros hablábamos de que esto seguía con tendencia alcista y que nosotros veíamos posibles correcciones. Bueno, eso fue lo que sucedió hace un par de horas. Seguimos en correcciones y todavía no tenemos un rebote claro. Otro indicador que quiero seguir todas las semanas es el VIX. El VIX lo que mide es la volatilidad del Standard & Poor's. En este caso, si nosotros tenemos definidos ya a fines educativos que por encima del 30 estamos en una zona en la cual por lo general los inversores dejan de tener activos en riesgo o reducen la cantidad de activos en riesgo, y por debajo del 30 aumenta la cantidad de riesgo. Fíjense que esto rebotó en la zona en la que nosotros teníamos de rebote y estamos yendo a buscar los 30. Si el VIX consolida y hay aceptación por arriba de 30, es otro indicador que nos podría llegar a marcar rápidamente de que seguimos. Básicamente lo que tendríamos acá es un crash de mercado, un precio menor, y seguramente estaríamos yendo a buscar estos mínimos que hemos venido charlando en los últimos podcasts. Por último vamos a ver el Standard & Poor's. El Standard & Poor's en este momento se encuentra en una zona en la cual yo tengo acá marcado. En este podcast solo vemos velas grandes. Las velas chicas las vemos con el colo todos los días. Pero hoy tenemos una zona. A ver si me puedo ir un poco más. Fíjense que desde el último proceso alcista del Standard & Poor's, de los 3.600 a los 4.300, en los cuales tengo que hablar con términos técnicos acá, pero hubo un barrido de liquidez en esta zona, que era esta zona de acá, importante, que nosotros estábamos definiendo, y no hubo una distribución de precios acá arriba, que era la que muchos esperaban, sino hubo un rechazo rápido de precios. Fíjense que fue rápido, estamos hablando de velas de día. O sea, fue muy rápido el rechazo de precio y seguramente dejó a muchos shorters sin meter operaciones y sin abrir operaciones, pero el movimiento de precio fue agresivo para abajo, con un rebote en esta zona que tiene que ver con esta consolidación en la cual todos esperaban un rebote, pero ese rebote no llegó hasta el IFC, hasta la zona en la cual los shorters abren posiciones, y después de esta ineficiencia que se generó un retrace hasta esta zona de acá, ¿no? Fíjense que esta zona de acá sería la zona de rebote, de próximo rebote o de demanda. Veremos qué pasa, pero no hay relief para arriba, sino siempre precios para abajo. Entonces seguimos con esto. Bueno, esto hoy lo miran mucho los que ven el precio de Bitcoin, así que nosotros le vamos a ir dando seguimiento. Por último,
Bitcoin en velas de día. ¿Qué estamos viendo acá? Primero, siempre hay que hacer el gráfico para la izquierda y hay que entender qué es lo que pasa en estas zonas. El primer punto importante acá es el máximo del 2017, que básicamente hoy el precio se está manteniendo en esta zona. Le vamos a poner ATH 2017. Y luego de eso más para abajo tenemos un máximo de una consolidación y un mínimo de esa consolidación y tenemos una compresión que en el momento que rompe la zona es cuando arranca el bull run. Entonces este proceso de precio, esta acción de precio es muy importante para entender dónde el precio puede, en este proceso bajista que estamos viendo, dónde el precio puede darnos señal de compra. Entonces, si nosotros marcamos estas zonas y vemos el gráfico ahora, tenemos entonces el top, el low, y tenemos el precio que está yendo a buscar liquidez a esta zona. Fíjense que toda la liquidez que teníamos acá, previo al último proceso alcista, fue sacada. Fíjense que no quedó nada de liquidez, no quedaron órdenes de stop por acá abajo. Entonces lo que estamos viendo ahora es que tenemos un rango. Siempre tenemos que ver, cuando vemos en high time frame podemos ver un rango. Entonces tenemos un rango, tenemos un máximo y un mínimo que todavía no ha sido roto. Tenemos una zona media que fue la zona de rebote. Fíjense que la zona de media fue perfecta para el rebote. Encontró un rebote, una desviación, una pequeña desviación y un rebote. Y después tenemos un nuevo rango que se ha generado en las últimas horas y que es importante ver, que es esta zona de acá. Que también nos dio, fíjense que el precio consolidó en la zona media y distribuyó. Y dio un impulso bajista y un nuevo impulso bajista. ¿Qué es lo que ve un trader en esta zona? De mediano plazo, no estamos hablando de trade intradía, para eso lo tenemos al colo. Lo que vemos es una zona en los 17.500 y una zona importante en los 19.400. Entonces, luego de esta sacada de liquidez, lo que le queda al precio, si es que los indicadores macro lo dejan, para eso están los indicadores macro que hemos visto anteriormente, tenemos un precio que puede venir a buscar liquidez a esta zona y podríamos ver una recuperación. Esa es una recuperación para comprar en largos. Esto ya estamos hablando de mediano plazo, no a largo plazo, como en la perspectiva de un inversor. O un reclamo a esta zona de liquidez también nos podría dar una zona de compra con stop loss muy ajustados. Fíjense. Por lo menos a esta zona de consolidación. Eso serían operaciones a mediano plazo. Y después a largo plazo, a expectativa de un inversor, lo que podríamos ver acá es, o sea, yo sigo insistiendo de que no es una zona de compra todavía, que tenemos que ver qué es lo que puede llegar a suceder en las próximas semanas, pero que todavía el precio no está en zona de compra. Y lo que yo siempre veo y que siempre muestro son las zonas de distribución que hemos tenido. Fíjense que en el gráfico tenemos máximos, desviación, máximo más alto, distribución, impulso, impulso, distribución
y estamos entrando en un nuevo impulso. La semana pasada esta información no la teníamos. Yo definí, en este podcast, que era muy probable que tuviéramos un impulso bajista. Fíjense que el impulso bajista está sucediendo en este momento. Esta era la zona que teníamos en ese momento, de 19.700, y las próximas zonas están entre los 12 y los 9.700. Podemos usar algunos indicadores macro, que a lo mejor en microtendencias no son tan importantes, pero por ejemplo, si hablamos de Bollinger, que es un indicador muy usado, voy a salir del log, porque si no... Y en este momento, fíjense que el precio tiene una línea media que en toda la acción bajista, voy a borrar estas gráficas acá, en toda la acción bajista ha tocado y ha generado rebote. Fíjense que la línea media en todo este proceso bajista tuvo una desviación y luego, para seguir cayendo, acá no llegó, y en un proceso alcista a esta zona podría llegar a ser una desviación para un short, pero la zona de compra por ahora nos la está dando en alrededor de los 12.000, 13.000. Si esta pierna bajista sigue para esta zona, estas ya serían zonas de compra, pensando en un posible, en el próximo bull market, próximo halving. Fíjense que hay confluencia en esta zona. Entonces es la zona que nosotros vamos a ir viendo y que seguramente la vamos a ver todas las semanas. Por eso este podcast. Por ahora estamos en una acción de precio de corto plazo que sigue siendo oportunidad para los traders, pero no para los inversores. Para los inversores seguimos hablando de 12.000, 9.000 como una zona en la cual el precio podría venir a cerrar todas las ineficiencias que se generaron en el último bull market, para poder llegar a esta zona y poder empezar a consolidar un proceso de consolidación en esa zona. Vendría muy bien, y de rango. Algo así yo estoy pensando para los próximos meses. Se me fue un poco el tiempo, 22 minutos. Creo que con esto tenemos por lo menos la visión para esta semana, y la semana que viene seguramente vamos a seguir. Los que se quieran sumar a TradeLab están más que invitados. Nosotros ya arrancamos con nuestro Discord, y nuestro objetivo es que ahí aprendamos a tradear Smart Money en intradía, para todos los que quieran aprovechar estos movimientos de volatilidad de mercado. Álvaro les habla, muchas gracias por su tiempo y estamos en contacto.